Dibujo y escritura. El punto medio entre ambos es la narrativa visual. Esta se refiere a la forma en la que se cuenta una historia a través de secuencias de imágenes, diálogos y de los aspectos más técnicos del manga, como globos de texto, composición de viñetas, onomatopeyas, etc. Varios de los conceptos tienen que ver directamente a cómo se cuenta tu historia a través de las páginas. O sea, prácticamente lo que conecta tu guión con tu dibujo y hace que tu manga sea legible para los lectores, permitiendo contar correctamente tu historia. Pero primero te recuerdo que este video es una parte de la guía de supervivencia. La guía es un video que subí hace poco en donde te digo todos los conceptos necesarios para hacer un manga, así que te lo dejo en una tarjetita por aquí. Ahora sí, volviendo a la narrativa visual, si ya viste la guía, en este video agregué algunos temas que faltaron mencionar, pero que también son muy importantes de saber. Así que primero empecemos con la dirección de lectura. Aquí depende totalmente de ti. Puedes hacer tu manga de lectura de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Normalmente nosotros los occidentales leemos de izquierda a derecha, como se hace en el cómic, pero los japoneses leen totalmente al revés. Sobre todo mi recomendación personal es que revises en qué sentido te permite subir la página en la que vas a postear. Por ejemplo, yo subo los míos en Manga Plus Creators y ellos solo permiten horizontal de derecha a izquierda o de arriba hacia abajo, pero la página beneficia más los mangas de derecha a izquierda. Pero independientemente de eso, el sentido de lectura no es solo voltear tus viñetas y ya. El sentido de lectura debe de saberse antes de hacer el manga, ya que muchas veces puedes confundirte o perjudicar al lector, y sobre todo a su recorrido visual. El recorrido visual es la forma en la que se guía la vista del lector, a través de las viñetas y escenas, usando composición, dirección de las líneas y la distribución de los elementos en la página, para contar la historia de manera fluida. Es decir, cada cosa, elemento, objeto o mirada indirectamente guía la dirección de cómo el lector leerá tu manga. Por ejemplo, esto es una página de mi manga, donde la lectura es de derecha a izquierda. El recorrido visual de un lector en esta página debería ser algo así. Pero esto no pasa, ya que este pequeño panel corta el ritmo de lectura, porque está indicando indirectamente al lector a cambiar la dirección en la que lee, a pesar de que dentro del manga tiene más sentido que el personaje lo escriba de esta forma. No pensar en el recorrido visual perjudica la lectura de la página, haciendo por ejemplo que el recorrido visual de esta página se vea algo así. La forma de solucionarlo es haciendo que el panel vaya en el sentido de lectura de la página, haciendo que sea más fácil e intuitivo de leer. Tus páginas normalmente deberían de tener un recorrido visual en forma de S, si usas el sentido oriental, o de Z si usas el sentido occidental. Es decir, que empieces de la parte superior de tu página y termine al final de la misma, donde todos tus elementos guiarán esa dirección, sobre todo los globos de texto y el texto. Estos son dos focos de atención para el lector. Siempre su mirada caerá ahí en algún momento. Así que es importante que estos sigan esta forma de zigzag lo mejor posible. Planos. Los planos son el punto de vista donde se ven las escenas de tu manga, los ángulos desde los cuales se muestra una escena o acción. Estos planos ayudan a controlar la perspectiva, narrativa y la emoción dentro de la historia. Por ejemplo, un plano alejado puede dar sentimiento de soledad y magnitud, mientras que un plano más cercano puede dar la sensación de cercanía e incertidumbre, e incluso agobio. Siempre es recomendable que varíes lo más posible de estos planos. Muestra tus escenas desde cerca o de lejos, más arriba, más abajo, inclinado. Todo esto para que tu manga no se sienta monótono y aburrido, al ser muy estático. Aquí hay distintas variantes de planos para que te des una idea de lo que podrías llegar a ser. La regla del eje. La regla del eje es una técnica visual usada para mantener la coherencia especial en tus escenas. Para usarla debes de establecer una línea imaginaria que se encuentre en medio de los personajes y de la cámara, por así decirlo, que en este caso sería la viñeta, es decir, lo que ve el lector. La cámara debe mantenerse en un solo lado de esa línea, ya que esto asegura que los personajes mantengan posiciones consistentes para el lector, y así no piense que los personajes cambiaron de escenario. Te recomiendo mucho que mires este video de Minaya, porque ella aclara mucho mejor el tema, y da ejemplos muy buenos para entender esto. La continuidad de movimiento. Esta asegura que las acciones en una escena fluyan de manera lógica, de una viñeta a la otra. En el manga es crucial que el lector pueda seguir el ritmo y la dirección de un movimiento. Por ejemplo, si un personaje se mueve hacia la derecha en un panel, debe seguir moviéndose en esa dirección en los siguientes, para que el lector no pierda el hilo de la dirección del movimiento, a menos que eso sea lo que quieras hacer. Estos conceptos que te acabo de explicar sobre la narrativa visual están muchísimo mejor explicados en estos videos de Minaya, y sobre todo este. Durante mi investigación para este video me encontré ese video y me pareció muy bueno, así que te recomiendo que lo veas, ya que deja muy claro todo lo que te acabo de mencionar. Listo, ahora sí, pasemos a los aspectos más visuales y fuera del dibujo convencional.
Líneas cinéticas. Estas son las líneas que se usan para mostrar velocidad o para enfatizar algo y darle más importancia a alguna cosa. Mejor dicho, esas típicas líneas que vemos en los mangas, las cuales representan y dan la sensación de un movimiento veloz y dirección. Estas se hacen haciendo líneas para la dirección del objeto o usando una regla para darle al piso esas líneas y así marcar un movimiento y velocidad de un personaje o objeto. Existen varios tipos de esas líneas, como estos. Incluso pueden ser usadas para representar poderes. Lo más importante aquí es fijarte en cómo representan el movimiento otros autores de manga y aplicando teniendo en cuenta que estas deben de representar movimiento. Así que tus líneas deben de tener la dirección del movimiento previo, no solo hacer líneas porque sí. Efecto de impacto. Estos se refieren a los impactos o choques que muestran cuando algo golpea a otra cosa. Esa chispa que sale, por así decirlo, para enfatizar el golpe y dejar en claro la magnitud de la acción. Está muy relacionado a las líneas cinéticas, ya que muchas veces ambas están juntas para representar el movimiento y luego el impacto del golpe, que genera ese movimiento. Estos impactos pueden tener muchas formas dependiendo del tipo de acción que genera ese impacto. Como puedes ver en pantalla, hay todo tipo de formas para estas. Incluso la puedes utilizar para demostrar cuando alguien se percata de algo o se sorprende, agregando un pequeño efecto de impacto al lado de su cabeza. Para hacer las formas de estos te recomiendo ver cómo otros mangakas lo han dibujado y de ahí ir practicando y modificarlo dependiendo de lo que vaya a pasar en tu manga. Ten en cuenta los márgenes seguros dentro de tu manga. Probablemente has visto a otros mangakas tener hojas con cuadrados en ellas. Estos son los márgenes. Por ejemplo, estos son los que yo uso. En programas como Clip Studio Paint, tienes todas estas opciones solo para poner tus márgenes. No subestimes este paso, los márgenes son importantes. Estos se usan para que el autor sepa en qué parte de la página es una zona segura donde poner sus paneles y diálogos. Por ejemplo, esta es una página mía. El cuadrado más grande es donde deben de estar toda la información importante de tu página. Los márgenes se relacionan mucho a la composición de paneles y viñetas, ya que estos márgenes te permiten jugar con ellos como guías para que tus páginas se vean más uniformes y variadas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho jugar con estos márgenes, al poner paneles que se queden en la zona segura y otros que sobresalen. Ahora sí, vayamos con el siguiente cuadrado. Aquí el peligro aumenta. Puedes poner información, pero lo más recomendable es que no lo hagas, o que intentes que esté lo más cerca posible de la zona segura, porque las páginas de un manga al estar impresas van a esconder cualquier cosa que pongas ahí. Primero, recuerda siempre que el borde interior de tu manga es donde se juntan las dos páginas. Por lo tanto, siempre debe estar vacío, o al menos no llevar nada de información importante. Esto mismo pasa y aplica a las páginas dobles, donde la información que va en el medio lo más probable es que termine escondida para el lector, como puedes ver. Aquí no debe haber nada de nada. Todo lo que hagas ahí debe ser prescindible e irrelevante, ya que esto es muy posible que se corte. Espera, déjame explicarte por qué digo cortar. Estos márgenes seguros se refieren al peligro que hay cuando imprimas tu manga, y luego se corten los bordes de las hojas. Por lo tanto, estas líneas indican que tanto peligro hay que la información que pongas en estos cuadrados se pierda. Claro, esta preocupación se elimina si haces tu manga en digital, aunque para mí respetar estos márgenes le da una organización y estilo más profesional a tus mangas, ya que es el mismo proceso que usan los mangakas. Composición de paneles. Tus páginas de manga se conforman de paneles, a menos de que hagas una página completa o una página doble. Siempre tendrás varios momentos pasando en una misma escena. Por lo tanto, tienes que saber cuántas de estas viñetas debes poner en cada página, para no sobrecargar al lector. En teoría no hay un límite, pero lo recomendable es máximo 7 paneles por página. Ya de ahí puedes variar la composición, e ir bajando la cantidad de paneles o excederte un poco. Siempre recuerda variar la composición de tus páginas, sobre todo cuando están muy cerca una a la otra. Es primordial que se vean distintas. Para esto te recomiendo analizar mangas y ver sus composiciones para darte una idea de qué podrías hacer en tu manga si es que te quedaste sin ideas. Y recordar que dependiendo del impacto y los momentos que pasen en esa escena, tus paneles tendrán más o menos importancia. Por lo tanto, hablando de impacto e importancia, el tamaño de tus viñetas influye en el tiempo e importancia de lo que muestras en ellas. Es decir, una viñeta más grande le toma más tiempo al lector de analizar, dando la sensación de ser algo que dentro del manga pasó durante un tiempo más prolongado, aunque en el manga no existe una forma real de medir cuánto tiempo pasa por escena. Incluso podrías tener paneles grandes pero que sean acciones pequeñas, dando ese sentimiento de estar transcurriendo en tiempo real. Además de eso, las imágenes grandes causarán más impacto en el lector que una más pequeña. Las imágenes completas y páginas doble tienen más sorpresa al ocupar todo el espacio posible. Pero veamos qué dicen los mangakas.
En torno al dibujo es importante la composición, que sea legible, que puedas tomarte tu tiempo para contar las cosas. Considerar incluir momentos de silencio, no siempre tiene que haber diálogo. Intenten que sea una secuencia natural. No tengan miedo de reducir el tamaño del dibujo. No tengan miedo a empequeñecerlo, porque transmitirá casi que lo mismo. Este es un tip que me dio hace mucho Danny Parker y la verdad es que es espectacular. Y por último, denle un número a las páginas y revisen que la posición en donde Este consejo me lo dio mi amiga Maopa, que consiste en hacer un borrador de toda la historia en un pliego con todos los paneles pero del mismo tamaño, y a la hora de hacer los bocetos de las páginas principales, para ya definir la composición, que los acomodes como lo consideres adecuado para así ver si los tamaños funcionan. Digamos que es como más fácil de definir la composición de esa forma. A mí me funcionó para que las páginas fueran más dinámicas. Ayuda a que, pues, como que ese trabajo sea un poco más sencillo. Otra cosa es que el espacio entre viñetas también guía al lector, pero de forma distinta, ya que para hacer que el lector siga la secuencia de viñetas correctamente, las líneas horizontales deben de ser más gruesas que las líneas verticales. Como puedes ver, todos los mangas tienen esto, ya que ayuda a separar cada sección de la página, y guiar al lector a terminar de leer la primera hilera antes de ir a la siguiente. El tamaño entre las verticales y horizontales depende totalmente de ti. Tú decides cuánto quieres que sea la diferencia. Por ejemplo, aquí te dejo cuál es el tamaño que uso yo. En Clip Studio Paint esto se puede configurar de esta forma. En otros programas creo que tendrías que hacerlo a mano o usando una regla. ¿Cómo hago para determinar el diseño de las páginas y los paneles? El diseño de mis páginas se ve limitado, o más bien determinado por el número de páginas que quiero hacer. Siempre tomo eso en consideración porque si hago imágenes muy grandes todo el tiempo, se va a alargar la cantidad de páginas y eso no sería lo ideal. Así que siempre hay que tener un equilibrio en ese sentido. Tenés que pensar si es una escena de acción, si es una escena tranquila. Los paneles, las viñetas, sean más diagonales. Eso para algo más de acción, por así decirlo. Y para algo calmado uso paneles de tipo rectangulares. Sino que siempre variar la composición en las páginas, sobre todo si son páginas muy cercanas. Pero algo que siempre tengo en mente es que la página de la izquierda es donde se desarrolla la intriga o suspenso, y en la página derecha es donde se revela o da el giro de trama. En pocas palabras, la izquierda asiste y la derecha mete el gol. Obvio en un sentido de lectura oriental. Si fuese de cómic, sería al revés. Aunque esto no es así en todas las páginas, y lo que yo recomiendo es que se haga cada 4 páginas para mantener la atención del lector y lograr una historia más dinámica. Como dijo Kobja, la izquierda asiste y la derecha mete el gol. Esto quiere decir que tu página derecha tiene un privilegio que la izquierda no. Y es que al pasar la página de tu manga, tu lector jamás ha visto tu página derecha. Así que ahí debes de poner los momentos más impactantes. La izquierda, al pasar la página, no tiene el mismo efecto, ya que al estar leyendo en la página derecha ya puedes ver qué sigue después. Así que debes de usar este recurso lo mejor que puedas, ya que el volteo de página es tu forma más clara de poder impresionar y sorprender al lector. Y recuerda, a veces es mejor alargar una escena con momentos de silencio para después, al voltear la página, sorprender. Por esto las páginas dobles y páginas completas son los mejores para causar impacto, ya que estas ocupan más espacio dentro de la visión del lector, haciendo que su única opción es ver esa página, ya que no hay nada más que pueda distraerlo. La página completa es muy simple, ya que como puedes ver es solo una viñeta que ocupa toda la página, en la mayoría de los casos. En cambio, la página doble es un dibujo que ocupa todo el espacio posible de tus páginas. En estas es común que se agreguen ciertas viñetas de apoyo, para mostrar reacciones o seguir con la historia, pero sin quitar el foco y protagonismo a la viñeta más grande. Dentro de Clip Studio Paint, hacer una página doble se hace dando clic derecho y luego doble página. En otros programas que no tengan esta opción, tendrías que multiplicar por 2 la medida del ancho de tu página. Y luego al terminar de dibujar, dividir la página. Espacios negativos. Estos son los espacios en blanco o vacíos donde no hay elementos dentro de la composición de tus viñetas. Estos son importantes para descansar la vista de los lectores, ya que a veces los fondos nos desvían de los personajes. Pero como te dije, lo primero es situar al lector, y luego ya puedes ir variando entre espacios en blanco y fondos. Te dejo este video por aquí que habla más sobre el tema. Pero más que todo te recomiendo analizar los mangas y ver qué tan seguido usan fondos y qué tan seguido usan espacios negativos, globos de texto o bocadillos. En estos existen 7 tipos que yo conozco. 1. Básico.
Esta es la típica que vemos en todos los mangas, una burbuja redonda o ovalada que lleva una flecha que indica qué personaje habla. Susurro, como el nombre que lo puse lo indica, se refiere a cuando un personaje susurra o habla muy bajito. Se hace con líneas discontinuas en el borde del globo, o incluso podrías poner el fondo del globo de texto, con una opacidad más baja, para que sea transparente y dé el mismo efecto. Cuadrado. Se suele utilizar para representar al narrador, o dar al lector información sobre lo que pasa en escena, como lugares o fechas. Incluso también se puede usar para representar la voz de alguien que esté hablando a través de un micrófono, o televisor o celular, cualquier dispositivo electrónico básicamente. Aunque para esto se suele usar más este tipo de burbuja con 2 líneas en cada esquina, o un cuadrado con borde interno dentro. Tú elige el que más te guste. Puntiagudo. Estas, como puedes ver, se salen de la forma tradicional de un globo de texto, y es porque su forma triangular con tantos picos representa dinamismo y agresividad, por lo que estos globos de texto se usan cuando un personaje grita o habla muy fuerte. ¿Estallido? Algo así. Bueno, este tipo de diálogo con líneas emergentes hacia afuera se usa normalmente para representar pensamientos. Lo mismo con los diálogos sin fondo, estos también se usan para pensamientos, y los diálogos en forma de nube. Diálogo con fondo negro se suele utilizar para representar contraste, ya sea porque es algo importante lo que se dice o porque es un personaje que se quiere que tenga un aspecto más contrastante, normalmente utilizado para villanos. Ahora, normalmente en una conversación hay 2 o más personas en escena o fuera de escena, así que para poder hacer que se entienda siempre quién habla debes de apuntar muy bien la flecha del diálogo, al personaje que hable, aunque no siempre podemos hacer esto, ya que el diálogo queda muy lejos del personaje o no hay espacio para ponerlo cerca del que habla. Así que normalmente como se suelen conectar estos diálogos es usando 1. Un hilo que conecte las burbujas del mismo personaje. 2. Un chive al costado del diálogo que nos indique cuál de los personajes habla. 3. Una flechita hacia adentro, que indica que quien habla es la otra persona, que no tiene la flecha hacia adentro. O incluso puedes poner solo la burbuja, pero acomodada de tal forma que a través del contexto visual y textual se entienda qué personaje dijo qué. Y cuando es un personaje fuera de escena puedes usar tanto el chibi, la flecha hacia adentro o la burbuja sola. Pero sobre todo para identificar qué personaje habla, el diálogo es muy importante. El lector se puede dar cuenta quién lo dice por el contexto de la escena. Los diálogos al final son la representación del habla dentro del manga, así que muchas veces los globos de texto suelen representar formas distintas de hablar. Como por ejemplo, globos más rectos pueden dar la sensación de ser alguien que habla más serio o firme. O globos más garabateados y abstractos pueden demostrar locura, desesperación, misterio. Como por ejemplo en el manga Railbats, donde las burbujas de texto están personalizadas a cada freestyler. Al ser rap es muy importante mostrar el estilo de cada uno. Y él lo hizo perfecto. Solo mira esas burbujas de texto. Pero esto no solo pasa en los globos de texto. También pasa con el texto en sí. Aquí puedes usar fuentes de letra que representen distintas formas de hablar. Por ejemplo, estas son las que yo uso. CC White Words In, que es la tipografía que uso normalmente para los diálogos normales. Comic Boo, para cuando alguien habla temblorosamente. No creo que se diga así, pero se entendió. CC Shoutout Heavy. Esta la uso para momentos donde un personaje habla con seriedad o cuando grita, o simplemente para dar más impacto a un diálogo. También una fuente de letra que se vea estilo cómic o manga ayuda a que tu manga se vea más profesional. Como puedes ver en pantalla, esta es una tipografía común, y esta es la tipografía de manga. Creo que se ve claramente la diferencia. Por si acaso aquí te dejo una lista de fuentes que podrías utilizar, y que son estilo manga cómic. Otro consejo que también me gustaría darles, que quizá no suene tan importante ahora, pero sí puede ser muy importante a futuro, sobre todo si quieres autopublicar o si tienes la esperanza de ser publicado en algún momento, es que elijas desde el inicio de tu manga una fuente de texto que no tenga copyright. Como por ejemplo Lafayette Comic Pro, que es la que utilizo yo ahora. Porque yo cometí el error de hacer mis primeros capítulos con una fuente que sí tiene copyright y gasté muchos días, muchas horas, mucho tiempo en volver a pasar todos mis primeros capítulos a una fuente que no tenía copyright, en caso de que en algún momento quiera autopublicar, no tener ningún problema con eso. Por cierto, el texto dentro de tus globos siempre debe estar centrado y salir a partir del medio del globo, y nunca al costado. Además debe dejar un espacio suficiente entre el borde del globo y el texto. Pero lo más importante aquí es que tu texto tenga un tamaño de letra legible. Por favor. Es decir, no hagas tu letra muy pequeña. Procura tener un tamaño de letra concreto. Y cada que te quedes sin espacio, pasar a la siguiente página. No hacer todo el texto más pequeño para que quepa en ese panel que quieres, ya que perjudicarás al lector. Un consejo que le escuché a iComic es que te alejes de la pantalla 1 o 2 pasos. Y si puedes leer lo que se dice en tu página desde ahí, entonces pusiste bien el tamaño del texto.
Si no, tienes que agrandarlo. Igual es importante tampoco pasarte, ya que un texto muy grande puede abrumar al lector y verse poco profesional. Debes de tener un punto medio. Te recomiendo este video ya que explica muy bien todo esto. Onomatopeyas. ¿Cuál es su proceso para crear una buena onomatopeya? No usen onomatopeyas en japonés. Usen las onomatopeyas de tu idioma. Hablo mucho, onomatopeyas universales, las de inglés, por ejemplo, qué sé yo. Crunch, pam, bam. Incluso pongo letras random como, o sea, P, F, 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 y termina quedando bien, la verdad, termina calzando. Pero la mayoría de veces trato de buscar referencias para ver de qué forma podría hacerlo o qué forma incluso hay mejor de lo que hago. Y es que la onomatopeya tiene que combinar y hacerse uno con el panel. Por ejemplo, si hay una explosión catastrófica, el lector sabe que el estruendo que provoca es grande y fuerte, entonces la onomatopeya tiene que ser igual de grande y fuerte para resaltar aún más el panel. En mi caso yo tengo que dibujarlas, no puedo tomar, por ejemplo, alguna fuente que esté en internet porque todo el manga tendría que tener una estética que combine con esa fuente. Entonces, si yo soy el que hice los dibujos, idealmente yo también hago las onomatopeyas para que ocupen su debido espacio dentro de la composición. Realmente prefiero que una persona entienda lo que está pasando en la escena a poner una onomatopeya para que la gente entienda. Céntrense más en que se entienda lo que está pasando y después la onomatopeya. Es algo muy superficial eso. No piensen tanto en eso. Justo como dijo Liners, las onomatopeyas son la representación del sonido causado por acciones, no las acciones en sí. Recuerden muy bien esto. ¿A qué me refiero? A que muchos mangakas primerizos ponen acciones como golpea, despierta, camina, mira, se sienta, respira. Y pues esto no es la función de las onomatopeyas. Todas esas acciones deben verse y no escribirse. Así que siempre procura que se entienda visualmente, con o sin onomatopeya. Por ejemplo, aquí te dejo ejemplos de onomatopeyas que podrías usar. No hay un límite de onomatopeyas. Cualquier sonido que puedas escribir puede tener su propia onomatopeya. Fondo negro. Probablemente esto ya lo sepas, pero vale mencionarlo por si acaso. Muchos de los mangakas utilizan un fondo negro detrás de sus viñetas para indicar que lo que pasa en escena es en el pasado, es decir, fondo blanco presente, fondo negro pasado. También puedes agregar un filtro a cada viñeta que da un efecto distinto y así representar que es un flashback. Pero es más común hacerlo usando el fondo negro, o hacer ambas. La regla de la T. Esta sirve para guiar la lectura y evitar que tus viñetas sean muy uniformes, haciendo que todas tus viñetas sigan esta forma de T. Esto hace que sean más dinámicas y fácil de leer, ya que si lo haces en cruz no tiene el mismo efecto que si se hace en T, ya que se vuelve una composición muchísimo más entretenida. Por si acaso, Funjo no se lo explica muy bien en este video, nomás tienes que buscar el minuto donde habla de eso. Anticipación. Cuando quieres generar impacto en algo o generar interés y suspenso, agregar paneles de anticipación son muy importantes. Paneles en los cuales se previsualiza la acción que pasará. Personalmente te recomendaría que estos paneles los hicieses sin diálogos y sirvieran como una transición de acciones y un descanso visual para el lector. Y eso sería todo. Deben de haber muchísimos más temas, pero estos fueron los que yo pude encontrar y que podrían ayudarte a mejorar en cómo haces tus mangas. Suscríbete para más videos de manga y si quieres aprender a dibujar o escribir tu manga, te recomiendo estos dos videos. Únete a mi servidor de Discord, link en la descripción. Y gracias a los miembros del canal, Gastón, Incurren, Alan Snacky, Jakar Triforce, Light Strange y Darman. Te dejo por aquí la guía de supervivencia por si quieres verla. Tiene todo lo que tienes que saber para hacer un manga. Y ahora sí, bye.